Aprender no solo depende de la capacidad que tenemos, sino de cómo dirigimos y controlamos y adaptamos nuestro propio proceso. El tema de hoy pretende descubrir el poder que cada uno tiene para transformar su propia forma de aprender. Buenos días o buenas tardes. Mi nombre es Javier Franco Galicia. Soy docente del plantel Texcoco de la Escuela Preparatoria de la UAM y soy técnico académico de tiempo completo con una trayectoria ya de 26 años dentro de la universidad. El día de hoy, dentro de la jornada de transmisión de conferencias virtuales, pues hablaré del tema autorregulación, elemento que facilita el aprendizaje. Y pues antes de dar paso a la transmisión de la misma, pues quisiera agradecer a la DAL, a la Dirección de Aprendizaje de Lenguas, y en especial al maestro Juan Carlos Becerril, quien me hace el favor de invitarme semestre tras semestre para grabar contenido y que este contenido pueda ser de utilidad para ustedes. De esta manera, pues, reitero mi agradecimiento y bueno, pues damos inicio a la transmisión de esta videoconferencia, ¿verdad? Entonces, nuestro tema es autorregulación, elemento que facilita el aprendizaje. ¿Qué es la autorregulación? En un momento lo vamos a ver. Yo durante este tiempo y más aún cuando fue pues que todos estábamos en casa, ¿verdad? Durante la pandemia, yo creo que fue una manera emergente de aprender a dar clases, ¿no? Y esto fue gracias a la tecnología. Sin embargo, pues siento que en ese momento no estábamos preparados para tal evento, tal acontecimiento, de tal modo que pues hubo estira y afloja, prueba, ensayo y error sobre esta forma de enseñanza, ¿no? Y fue un tanto adaptativo tanto para los docentes como para los alumnos. El día de hoy, eh, la universidad implementa una nueva forma de enseñanza, por lo menos en preparatoria, que es el currículum del bachillerato universitario a distancia. Y esto me hace pensar si estamos preparados o la universidad está preparada para tal acontecimiento, debido a que debemos considerar diferentes factores, entre ellos pues lo que es el autoaprendizaje, la autorregulación y cómo administrar este conocimiento, ¿verdad? Durante una plática llevada con mis alumnos, yo les hice las siguientes preguntas. Una de ellas es: ¿y cómo vas en la escuela? ¿No? ¿Estableces tiempos para realizar tus tareas u ocupas tiempos de otras clases para realizarlas? ¿Estudias para los exámenes con antelación o estudias un día antes? ¿Atiendes todas tus clases y pones atención? ¿Vas a asesoría y resuelves dudas? ¿Trabajas en equipo para la entrega de proyectos que se reparten el trabajo? ¿Dejas todo para el último momento o llevas una agenda para el cumplimiento de tus actividades? ¿Tus maestros cubren tus expectativas como estudiante? Esta serie de preguntas se las hice a los estudiantes con la finalidad de reflexionar sobre sus saberes, sobre sus procesos de aprendizaje y si realmente ellos hacían algo. Hoy día sabemos que la figura central del aprendizaje no es el docente, sino es el docente entre los alumnos, para crear ambientes de aprendizaje pues más dinámicos, más profundos, con metodologías activas, etcétera. Bien, y le preguntaba a los alumnos: ¿cómo consideras tu rendimiento personal y por qué? Algunos de ellos, de manera muy honesta, me decían que pues eran de bajo rendimiento, ¿no?
¿Por qué? Pues porque no se administraban, no se organizaban en cuanto a sus este a sus estudios, es decir, no establecían un tiempo, no dedicaban un tiempo para el estudio o para la elaboración de tareas o para la entrega de trabajos, sino que muchas veces pues el tiempo los absorbía por esta mala organización y bueno, pues ya sea que incumplieran en una actividad o bien que copiaran esa misma actividad, ¿no? Y entonces, bueno, pues se vuelve como un mal hábito. Sí, cuando ellos hablan de esto, incluso hasta se ríen porque les parece gracioso una vez que lo reflexionan. No obstante, pues es un hecho que pasa de manera cotidiana en nuestras aulas, en nuestros entornos áulicos. Bien, y bueno, pues acá la pregunta es si saben o sabemos nosotros qué es la autorregulación del aprendizaje. Hace algún tiempo yo les puedo compartir que no sabía qué era esto. Eh, Les comento o les comparto que yo tengo dos licenciaturas, pero una de las licenciaturas que hice en pedagogía fue en la UNAM en el 2010, si mal no lo recuerdo. Fue cuando la UNAM apertura carreras a distancia. Ajá. Y bueno, una de estas carreras fue pedagogía. Pues a mis 40 años en ese entonces y bueno, con las ganas de seguir estudiando, pues me animo a hacer el examen de admisión y pues lo apruebo, lo cual me brindó una satisfacción enorme porque es uno o fue uno de los sueños que siempre tuve cuando joven, entrar a la máxima casa de estudios, la UNAM a nivel nacional. Y entonces cuando yo entro, pues entro en este sistema a distancia, SUAYET se llama, Sistema de Educación a Distancia. Y bueno, pues ¿cuál va siendo mi sorpresa? Pues que pues una nueva metodología de trabajo, una nueva forma de adquirir saberes. Fue muy difícil para mí, les tengo que decir, porque yo estaba acostumbrado a un aprendizaje presencial, en donde yo tenía la figura frente a mí, que era el docente, y bueno, a través de él, pues era adquirir esos saberes, ¿no? O a través de un aprendizaje guiado, ¿verdad? Pues era la manera más fácil de aprender. Sin embargo, cuando yo entro a la Facultad de Filosofía y Letras, me encuentro con algo muy diferente. Y esto es que, pues, para empezar, tengo 6, 7 maestros, 7 materias diferentes, eh, montones de papel, ¿no? Kilos y kilos de antologías. Y bueno, pues instrucciones en plataforma, desde luego, fechas de cumplimiento y bueno, pues muy desequilibrado en esta primera experiencia porque yo me sentía solo, aislado, no sabía a quién recurrir, no tenía un maestro al cual preguntarle mis dudas o el cual confirmar las instrucciones de la tarea o de las actividades a realizar. De tal manera que sí fue algo pues nuevo para mí y difícil. No obstante, recuerdo que la universidad, la UNAM, previo a esto nos dio como un curso introductorio sobre autorregulación. Y básicamente ahí, por ejemplo, nos ayudaban en cuanto a eh, cómo entregar los trabajos, en qué, si hablaban de un resumen, cómo se tenía que hacer un resumen, si teníamos que hacer un organizador gráfico, cuáles eran los diferentes tipos de organizadores gráficos, si teníamos que hacer una síntesis de algo, es decir, todos los elementos de los diferentes tipos de trabajo, las especificaciones que estos tienen.
Pero también nos hablaban sobre la importancia de medir nuestros tiempos para el cumplimiento de las tareas, ¿no? Esto fue igual de igual forma difícil para mí porque pues estando como docente aquí en el plantel y luego trabajar en esta escuela, pues el momento para estudiar y aprender era de noche. De tal manera pues que tenía que programar mis actividades este, para hacer las tareas de noche. No obstante, pues aprovechaba los recursos o el tiempo que yo tenía entre una clase y otra para leer, subrayar y pues finalmente en la noche sintetizar y capturar, ¿no? Bueno, pues esta fue una manera en como a mí me ayudó a ser un poco más disciplinado en cuanto a mis actividades, en cuanto al cumplimiento de ellas, porque me di cuenta que no era fácil. Sin embargo, si no lo llevaba a cabo, pues corría el riesgo de fracasar. Ajá. Y bueno, sí generé con otros compañeros redes de apoyo, pero pues estas eh, nos veíamos quizá una vez al mes porque cada uno era de diferentes partes. Yo aquí del Estado de México, otros de otras partes del Estado de México y otros de la Ciudad de México y así sucesivamente. Pero bueno, logramos conformar un equipo de trabajo para ayudarnos entre nosotros, ¿no? Bien, pues durante aquí en la universidad, ¿no? Recuerdo que hubo mucho esta duda sobre el autoaprendizaje y el aprendizaje autónomo, si este existía o no existía, si era posible o no era posible. Recuerdo bien cuando surgieron los centros de autoacceso, en el cual se hablaba mucho de aprendizaje autónomo, ajá, de hecho, autoacceso, autoaprendizaje. Y bueno, había la disyuntiva entre algunos maestros el decir, pues es que no existe como tal el autoaprendizaje, ajá, porque este siempre va a tener la necesidad de algo guiado para que podamos llegar a un aprendizaje autónomo. Dentro de lo que fue aquí el plantel, por ejemplo, y la comparación de lo que fue o es el centro de autoacceso y el laboratorio de idiomas, es que en uno pues eran actividades planeadas, guiadas, conducidas por un docente en un laboratorio de idiomas, y en el centro de autoacceso pues era como de acuerdo a los ritmos, gustos, capacidades del alumno y sus intereses, pues ellos podían aprender, ¿no? De manera auditiva, visual, kinestésica, y para eso fueron creados los centros de autoacceso. Sin embargo, como tal, el aprendizaje autónomo pues no se daba. Los alumnos siempre necesitaban como la ayuda, la guía, el apoyo de la persona que estaba a cargo, ¿no? De ahí que nosotros optamos por el aprendizaje guiado, la asesoría académica y asesoría disciplinar dentro del mismo centro de autoacceso es pues ayudarlos a aprender, ¿no? Y bueno, pues es como damos comienzo a este proceso de autoaprendizaje acompañado de lo que es la autorregulación. Bueno, antes de llegar al punto, me gustaría hablarles sobre algunas dificultades o bloqueos que pueden causar problema para que los alumnos um, adquieran el conocimiento. Uh-huh. Y una de estas es pues que nosotros o los alumnos puedan identificar cuáles son esos bloqueos para que trabajen en ellos. Aquí les muestro una pequeña tabla que diseñé. Una es la materia a trabajar, en este caso es inglés, y es que el alumno en relación a esta materia debe de pensar o reflexionar o identificar qué es lo que está bloqueando su aprendizaje. Ustedes, expertos de la enseñanza de idiomas, pues quizás se hayan encontrado con frases como se me dificulta el idioma, yo no soy bueno para esto, en la secundaria no me enseñaron inglés, la forma de enseñar de mi maestro no me gustaba,
eh, o reconocer que son postergadores o que entregan tareas a destiempo, ¿verdad? Que se distraen fácilmente. Es decir, una serie de problemáticas que habría que reflexionar con los alumnos precisamente para que ellos identifiquen qué es lo que les está bloqueando, ¿no? Y una vez que ellos, digamos que identifican la problemática, pues es determinar qué acciones contundentes pueden realizar para abatir ese problema, ¿no? Desde buscar recursos tecnológicos que les ayuden a aprender, ir a asesoría académica, tomar clases particulares, apoyarse en compañeros, ¿no? Para aprender otro idioma, o el evitar el uso de pantallas, establecer un horario exclusivo para el estudio. Es decir, pues acciones contundentes y que realmente estén a su alcance realizarlas. ¿Por qué es importante que lo haga? Yo creo que en este sentido los alumnos deben de darle esa relevancia a las acciones que ellos van a realizar. Eh, no sé, buscar recursos tecnológicos que los ayuden a aprender. ¿Por qué es importante para ellos? Pues porque hoy día existen recursos y herramientas digitales y además que son gratuitas, que permiten el aprendizaje de idiomas, ¿no? Existen diferentes recursos en la web en los cuales ellos pueden consultar, ¿no? Y pueden aprender de una manera un poco más autodidacta. Y sobre todo, pues también ponerse fecha límite, deadline, cuándo va a suceder y a qué hora, ¿no? Dentro de este esquema que yo les presento, es como un plan de acción para que los alumnos, eh, además de identificar sus bloqueos, pues ellos digan qué van a hacer para que ese bloqueo desaparezca, por qué es importante que lleven a cabo esto y cuándo va a suceder. Si no se hace, o si no le ponemos una fecha límite, simplemente no sucede. Bien, en esta tabla dice que los ambientes de aprendizaje han evolucionado y efectivamente lo han hecho, ¿no? El rol del maestro entre los estudiantes, pues es diferente hoy día, ¿no? Ya no es el maestro como figura central del aprendizaje. Existen herramientas y métodos virtuales para el conocimiento y aprendizaje de idiomas. Por ejemplo, la gamificación, que es la utilización dinámica de recursos y de procesos que con tópicos de juegos, de actividades o entornos no recreativos, pues el aprendizaje de idiomas se da. También podemos hablar de un aprendizaje adaptativo impulsado a inteligencia artificial, ¿no? El usar la inteligencia artificial como un método o vía de aprendizaje no es malo, quizá lo hemos satanizado un poquito. ¿Por qué? Porque esto ha generado alumnos flojos, ¿no? Quizá que no quieren trabajar, no quieren pensar, quieren las cosas hechas. Y no es que la IA esté mal, simplemente se le está dando un tratamiento diferente para el cual fue desarrollada. Ajá, de todas maneras, como seres humanos, yo creo que debemos de procesar, identificar y criticar la información, cualquiera que ésta se presente, y no tomarla como cierta, ¿no? Entonces, también existen los métodos de inmersión virtual y de contenido auténtico, o el método híbrido, ajá, aplicado a idiomas. En este método, pues se mezcla la enseñanza presencial con el trabajo autónomo en línea. Ahorita la universidad pues está trabajando con un modelo mixto, ¿no? Algunas clases se dan a través de Seduca y otras se dan a través de la presencialidad. Entonces, en esta mezcla, o sí, método mixto, pues también nos estamos enfrentando a problemas con los alumnos principalmente y con los docentes que no saben trabajar actividades en plataforma, ¿no?
Esto merma de cierta manera no solo el desarrollo de contenidos, sino el desarrollo de saberes en los alumnos. Tergiversan lo que es un trabajo académico virtual con un trabajo académico presencial. Ajá, es decir, ellos dicen, tengo clase en Seduca, pues hora libre. Cuando pues no debe de ser así. Quizá en ese momento, en esa hora en que ellos les toca la clase de inglés, pero están en plataformas Educa, no necesariamente o no les es posible conectarse y hacer la actividad dado que están en un trayecto de casa a la escuela. Sin embargo, bueno, pues la actividad la pueden hacer en otro momento durante el día. Eh, pero no es solo la asignación de actividades y tareas, es también el gestionar ese aprendizaje, el buscar, el indagar, el informarse, ¿no? Bueno, otro de los métodos es el aprendizaje autónomo y la autorregulación. ¿De qué trata el aprendizaje autónomo? Pues se refiere a la capacidad del estudiante para gestionar su propio proceso de aprendizaje. Es decir, fijar objetivos, seleccionar recursos, monitorear su progreso, evaluar sus resultados. Ajá. El estudiante autónomo no solo aprende por su cuenta, sino que también sabe cómo recurrir a otras personas para mejorar su aprendizaje. Su efectividad dependerá de la motivación que éste tenga. Ajá. Si él se siente motivado para aprender, pues obviamente va a generar estrategias de aprendizaje que lo lleven a eso, a aprender. Bien, la definición de autorregulación como tal, pues en lo general habla sobre un proceso de autorreflexión y acción que se asocia a la retención de contenido, a una mayor aplicación con los estudios y a un mejor rendimiento académico. Y bueno, pues para esto se utilizan diferentes estrategias de aprendizaje y estrategias de enseñanza también. Las bases de la autorregulación del aprendizaje son las siguientes. Una es la planeación o planificación. En un momento les voy a hablar de cada una de ellas. La otra es la supervisión o ejecución y la última es la autoevaluación o autorreflexión. Bien, en la planeación, por ejemplo, nosotros cuando hablamos de autorregulación, la planeación es a través de ella se analiza la tarea o el proyecto que se va a llevar a cabo, se valoran las capacidades y metas a llegar, se planifica el proceso en primera instancia, es decir, el protagonista de esta automotivación como proceso. Por ejemplo, actividades es analizar el objetivo que se describe en el curso, unidad de aprendizaje o módulo en el encuadre. ¿Cuáles serían las preguntas? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué se pretende que aprenda? Dentro de los objetivos personales o de relevancia, las preguntas serían ¿por qué lo voy a hacer y qué logro si lo hago? Obtener estas respuestas a estas preguntas cuando se da un tema o una unidad de aprendizaje dentro de lo que es la autorregulación nos va a facilitar más, a encasillar más lo que nosotros queremos saber y cómo lo queremos saber, ¿no? Dentro de las actividades, las características de la tarea, tipo de contenido, nivel de aprendizaje, contexto. Y las preguntas para estas actividades serían, ¿se basa en un tema declarativo o en un procedimental? ¿Voy a memorizar? ¿Voy a aprender a aplicar el conocimiento? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿En forma individual o en grupo? ¿Contaré con el apoyo de alguien o yo solo lo tengo que hacer? ¿Necesito preparar antes la actividad? ¿Existe algún límite de tiempo? Todas estas son especificaciones que nosotros debemos de considerar al momento de realizar una tarea. Hablo concretamente de la autorregulación, porque son cuestiones que anteceden a la tarea, ¿no? Tener bien sabido qué, cómo y para qué lo voy a hacer,
¿A través de qué? Ajá, para que la tarea sea efectiva. Bien, características personales con relación a la tarea o actividad a desarrollar. Este tema se me dificulta o se me facilita. Esa sería una pregunta de reflexión. Otra es decir si me interesa y me es útil. ¿Y qué tanto disfruto el aprender este contenido? ¿Tengo una buena disposición para aprender? ¿O cómo puedo aprenderlo mejor? En esta etapa de las actividades es un proceso metacognitivo, ¿verdad? En el cual nosotros llevamos a cabo una reflexión de cómo vamos avanzando sobre el proceso de aprendizaje. Eh, si de repente hay un bloqueo, por ejemplo, pues es detenernos, identificar ese bloqueo, eh, pensar en alguna estrategia para avanzar, obviamente, y entonces seguir con el proceso de aprendizaje, ¿no? Pero todo esto a reflexionar es importante porque muchas veces realizamos alguna tarea, alguna actividad, no es de nuestro interés, no le encuentran una utilidad y bueno, pues, ¿qué trae consigo ello? Pues la falta de interés, el hacer la tarea al ahí se va, o de plano cumplir porque tengo que cumplir, pero realmente no estoy aprendiendo nada. Bien. Actividades, procedimiento de aprendizaje. La pregunta es, ¿qué procedimiento es el indicado para lograr mi objetivo al alcanzar el nivel de aprendizaje que pretendo para el tipo de contenido y ese contexto? Ajá. Entonces, los procedimientos dentro de lo que es la autorregulación del aprendizaje, bueno, pues van enfocados hacia mi objetivo principal, ¿no? Y ese es el conocer el nivel de aprendizaje o qué es lo que pretendo aprender para generar ese contexto, para llevarlo a cabo, para apropiarme de ese conocimiento y tener una aplicación del mismo, ¿no? Actividades, por ejemplo, de supervisión, de nivel de aprendizaje o nivel de logro de momentos al estudiar. Acá nosotros tendríamos que reflexionar qué tanto estoy aprendiendo con el procedimiento que elegí. Ajá. Ejemplo, muchas veces durante este autoestudio nosotros estamos ah, pues ávidos de aprender algo. Y bueno, para ello nosotros podemos elegir una metodología de aprendizaje la cual nos aplique. Recordemos que hay diferentes tipos de estrategias o metodologías en las cuales nosotros podemos basarnos para obtener un conocimiento. Entonces, es simplemente lo que les decía, es un proceso metacognitivo para saber qué tipo de procedimiento estoy utilizando y si este procedimiento que yo elegí es el adecuado. Otra de las actividades es la decisión de cuándo adoptar una aproximación diferente. La pregunta en este caso sería, en caso de tener dificultades, ¿el procedimiento que estoy utilizando es el adecuado? ¿Qué podría cambiar o implementar para obtener resultados favorables? Ujú. Les digo, les comento, estas son actividades de autorreflexión que de alguna manera nos ayudan cuando nosotros estamos en este camino de el autoaprendizaje y nos ayuda a moderar precisamente cómo estamos aprendiendo, ¿no? La autorregulación, desde luego, va enfocada precisamente a considerar todos estos aspectos, hacernos este tipo de preguntas para que de alguna manera cumplamos con la tarea, con la actividad y con lo que se nos pide. Lo valora y explica el porqué de los resultados. Bueno, la evaluación del nivel de logro de metas es preguntarse si logré la meta, si no y por qué. Ajá. Y la evaluación del producto de aprendizaje es si obtuve los resultados que yo esperaba, eh,
si usaré el mismo procedimiento nuevamente o lo cambiaré por otro más efectivo, porque dentro de esto, de lo que nosotros estamos haciendo para realizar las actividades, las tareas, las encomiendas, pues es importante identificar lo que es funcional y lo que no es funcional. En esto, pues de esto se trata el proceso metacognitivo, ¿verdad? También para ir identificando cómo es que yo voy aprendiendo. Es importante hacer notas también. Estas fases son muy importantes para los estudiantes, para que los estudiantes puedan, uno, desarrollar habilidades y estrategias metacognitivas que les permitan entender y procesar y organizar la información, identificar y controlar emociones positivas relacionadas con su proceso de aprendizaje. Ajá, algunos ejemplos son el entusiasmo y el gusto y la satisfacción por aprender. Tienen que prever el tiempo requerido y los mejores ambientes de aprendizaje, los entornos, generar un espacio adecuado para que ellos lleven a cabo su tarea, su proyecto, etcétera, libre de distractores. Uh, la construcción de un clima escolar favorable y atractivo para todos, es decir, la comunicación, aunque no precisamente tienen docentes frente a ellos que los estén guiando, que los estén acompañando todo el tiempo, pero sí personas con las cuales se puedan comunicar y no sentirse solos o aislados. Ser conscientes de que poseen un rol activo en su propio proceso de aprendizaje y se propician de él y que sacan pues un provecho al máximo. El comienzo de la autorregulación del aprendizaje debe ser guiado. Ajá. Les decía, en algún momento, por ejemplo, en los centros de autoacceso, cuando estos pues emergen, pues se hablaba mucho de la autoaprendizaje. Sin embargo, pues que nos damos cuenta que los alumnos no estaban preparados para aprender de manera autónoma. De alguna manera ellos tenían o tienen la necesidad hasta ahorita de ser guiados por un docente, por alguna persona que esté delante de ellos, ¿no? Que los ayude, que les facilite el camino. Para que esta guía funcione adecuadamente, los docentes deben de capacitarse de manera correcta y constante. Solo así pues podrán descubrir las mejores estrategias y podrán ser de verdadera ayuda para sus alumnos. Bien, pues esta es una plática realmente corta, maestros. Yo creo que la universidad, como lo mencioné, pues nos va encaminando poco a poco a otros métodos o otras formas de enseñanza para este ciclo escolar que viene del 2026B. En los planteles de la escuela preparatoria nosotros vamos a comenzar lo que es el currículum del bachillerato universitario a distancia. Para lo cual, bueno, yo considero que pues los docentes debemos de estar preparados para el trabajo a distancia, como nosotros poder trabajar de esta manera, sobre todo en la virtualidad, en el uso de plataformas, y también los alumnos, el cómo llevar a cabo sus tareas, cómo lograr ese control de sus ritmos de aprendizaje, de su entorno, para que lejos de perjudicar, influya para mejorar su aprendizaje, ya que lo van a llevar a cabo no en un contexto áulico o en un contexto escolar, sino muy posiblemente en casa, o pues el sistema estará abierto también para personas que trabajan, de tal manera que la autorregulación del aprendizaje pues será un factor necesario. Aquí mi mensaje, pues para quien lleve a cabo pues esta acción, sería que la universidad implementara cursos de autorregulación. Esto facilitaría mucho que los alumnos aprendan a hacer y hacer cosas
respecto a sus saberes, ¿no? Quizá un curso introductorio sobre diferentes estrategias de aprendizaje para que ellos para el momento de hacer la tarea pues sepan cómo enfocarla, cómo dirigirla. No sé, un pequeño curso o plática sobre administración del tiempo, sobre ladrones del tiempo o factores que afectan el desarrollo de su pues de su estancia dentro de lo que es la universidad, ¿no? Pues yo espero que esta plática les haya servido, sea de su interés. Les digo, esto de la autorregulación resulta ser complejo, pero requiere de tiempo, requiere de disciplina, requiere de constancia y sobre todo de querer hacer las cosas. Por experiencia, yo lo único que les puedo compartir es que a razón de la forma en como yo estudié la licenciatura, pues me enseñó a ser más organizado, a llevar mejor control de mis acciones y planear de manera más adecuada mi trabajo, ¿no? No solo me sirvió como docente, sino como estudiante. Y bueno, pues para mí es un gusto el haber compartido con ustedes pues este contenido. Espero sea de su interés, de su utilidad y pues de ser así, pues lo apliquen. De mi parte es todo. Agradezco nuevamente a la DAL por la invitación que me hacen y pues estamos en contacto para cualquier situación que ustedes deseen. Buenas tardes.